El mensaje de esta noche le hemos titulado Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Si le damos seguimiento al mensaje de la vez pasada, el martes pasado, hablamos del propósito de la vida, ¿se acuerdan? Y el apóstol Pablo nos decía que por esa causa, por causa de nuestro propósito en la vida, todas las cosas ayudan a bien en Romanos 8:28. Solo estoy recordando, ¿verdad? Lo que hablamos la semana pasada. Ese es un versículo que tú necesitarías tener claro de memoria. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un propósito y hoy vamos a hablar de ese gran propósito. Ya en lo práctico, ¿cuál es ese propósito? Que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Y yo decía hace un momento, ¿qué sigue para los que se bautizaron? Pero no solo para ellos. ¿Qué sigue para la iglesia? ¿Verdad? Los que han estado ya por un tiempo con nosotros en la iglesia, por muchos años o por pocos años, ¿qué sigue para nosotros? Dice la Escritura que estamos llamados a dar mucho fruto. Estamos llamados a dar mucho fruto si permanecemos en Él. Si no permanecemos en Él, dice Jesús en Juan 15, que esas ramas se pueden secar y pueden ser desprendidas, ¿verdad? De la vid, del árbol principal, y entonces no darán fruto. ¿Cuál es la clave? Mantente conectado, mantente pegado, mantente nutriéndote de todo lo que da el Señor, su palabra y su espíritu. Así es que la pregunta que hago en esta noche, ¿qué sigue para los que se bautizaron? ¿Qué sigue para la iglesia? Y esta noche vamos a contestar esta pregunta a través de este mensaje. En Gálatas capítulo 4, verso 19, vamos a la Biblia y comencemos a entender qué es lo que nos habla el Señor en su palabra. Te pongo en contexto. Las iglesias de los Gálatas empezaron espiritualmente, fueron llenos del Espíritu. Y de ahí, la palabra que hoy nos da, nos está diciendo, tengan cuidado. Lo que empieza en el Espíritu tiene que permanecer en el Espíritu. El problema de las iglesias de los Gálatas es que ellos empezaron en el Espíritu, pero en la medida que avanzó el tiempo, ellos dejaron de seguir la instrucción, dejaron de seguir las enseñanzas, ¿verdad? Y terminaron en la carne, dice la Escritura. Entonces Pablo les escribe esta carta a los Gálatas y los cuestiona y les dice, pero ¿quién les enseñó que tenía que ser así, verdad? De repente hay personas en la iglesia, en general en la iglesia cristiana, que piensan que Dios debe ser de alguna manera y mezclan sus sentimientos pensando que Dios tiene esos sentimientos como ellos, y no es así, y podemos caer en el error, ¿verdad? Así que Pablo tiene que escribir esta carta y tiene que decirles, ¿verdad?, que ellos empezando en el Espíritu fueron terminando en la carne, y entonces era una iglesia que estaba atorada, que no podía avanzar, había mucha inmadurez, había mucho pecado, en fin, no podían avanzar. Entonces, voy a leer solamente este versículo que está en el capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, Pablo les está hablando con mucho amor, con mucho cariño, pero les está diciendo, vuelvo otra vez a sufrir dolores de parto. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere que cuando iniciaron ellos en su fe en Cristo Jesús, fue complicado, ¿verdad?, sacarlos de su manera de pensar, de su manera de creer, y que ellos comenzaran a creerle a Dios y su palabra, que comenzaran a caminar en el Espíritu. Pero dice, ahora nuevamente vuelvo a sufrir esos dolores como aún un principio. Hay ocasiones en que nosotros vemos crecer a las personas llegando a Cristo y comienzan bien y van muy bien. El problema es que cuando se resuelven sus asuntos, sus dificultades, ¿verdad?, y ya les empieza a ir bien en la vida, ya están estables, entonces se desconectan. Entonces dejan, ¿verdad?, de asistir, de conectarse, de crecer en la palabra, y entonces, dice Pablo, entonces
Yo tengo que volver a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Uno de los anhelos del Padre es restaurar la naturaleza divina en su iglesia. Y Cristo es el modelo. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que es necesario perseverar hasta que Cristo sea formado en la iglesia, en nosotros, que Cristo sea formado. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿cuál es el propósito general? Que Cristo sea formado, que nosotros podamos reflejar esa imagen y semejanza de Cristo. Y por eso, cada vez que tú tomas la decisión de venir a la iglesia en las reuniones presenciales, de conectarte, de aprender de la palabra y de practicar, entonces Cristo empieza a ser formado en cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, voy a leer ahí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Verso 15. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué interesante lo que está hablando aquí Pablo acerca de lo que Jesús hizo. Dice, Jesús constituyó, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los 5 ministerios que Dios delegó autoridad, dones, capacidades y habilidades para edificar su iglesia. Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Así le llama a la iglesia, a los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que la iglesia vaya siendo edificada. Y entonces, las operaciones de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, van a ser necesarias para que podamos nosotros crecer, ¿verdad? Y que Cristo sea formado en nosotros. El propósito de la iglesia es que si Cristo es formado en nosotros a través de la enseñanza, de la impartición del Espíritu Santo, lo que pasó el domingo fue maravilloso, fue el ambiente, la atmósfera del Espíritu Santo ahí, el Padre agradándose de la fe de los corazones que estaban ahí bautizándose, aún las personas y la iglesia que estaba ahí viendo, siendo testigo de esto, se impactaron por esa presencia, ¿verdad? Yo oía varios comentarios, pero no era necesario oír los comentarios, estaba manifestada la presencia de Dios ahí. Era una gloria maravillosa, pero eso no tiene que suceder solamente en un evento como los bautizos. Necesitamos crecer a la medida, ¿verdad? A la estatura, como dice aquí, para que esa gloria esté con nosotros en cualquier reunión. Cualquiera de nuestras reuniones de domingo tiene que convertirse en algo así como lo que vimos el domingo pasado. Así que dice a otros evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una función especial, específica. De hecho, a nosotros nos ha dado funciones, a mi esposa y a mí como pastores, administrando a esta iglesia, pero también tenemos otros ministerios que Él nos ha regalado, el apostolado, lo profético, ¿verdad? Que fluye en nosotros y el don de maestros. Entonces hay diversidad de lo que está hablando aquí. Es necesario que haya maestros en la iglesia, que haya pastores para que cuiden a las ovejas, que hayan apóstoles para que extiendan, ¿verdad?, el reino a otros lugares, a otros sitios, que haya evangelistas para que pueda darse este mensaje a mucha gente y que haya profetas para que hablen de parte de Dios. En este tiempo Dios nos ha dado ese don gracias a Él.
todo lo que tú puedas ver, ¿verdad? Que venga de Dios, de la pastora y mío, y que nos habla y que profetizamos y que nos da el don de sanidades en algunas ocasiones, todo viene de Él. Pero sabes, no es solo exclusivo para nosotros. Esa es una señal muy clara de que Dios quiere darle dones a la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice aquí. Ahora, qué interesante. Voy a seguir leyendo, me voy a enfocar en el versículo 12, pero quiero explicar los siguientes versículos. Dice el verso 13 que hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, lo que nos va a unir es la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Tú y yo, iglesia, necesitamos tener tantos versículos tan claros en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, versículos, cuando hablemos, ¿verdad? No tengamos que decir, bueno, ¿eso en qué parte de la Biblia está? Lo tengo tan claro porque conozco su palabra, porque en su palabra lo dice, ¿verdad? Entonces, lo que sigue para nosotros es seguir aprendiendo, seguir creciendo, hasta que lleguemos a ser el hombre perfecto, dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si no, el verso 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Porque, mira, alguien puede ver algún video de alguien que dice, esto está mal, esto no es, y entonces se lo creemos, me explico, y no vamos a la Biblia para ver si es la verdad. Hay muchas cosas que podemos ver en las redes sociales que son noticias falsas y cuando nos estamos viendo todo eso la creemos y no nos vamos a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que provienen del humanismo que parece que son bonitas y buenas porque tocan nuestros sentimientos, pero no somos capaces algunos de poder discernir el fondo de ese asunto, ¿verdad? Y poder discernir hasta qué punto eso que está diciendo, esa opinión, la vamos a filtrar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo es formado en nosotros, su palabra está tan clara en nosotros, nosotros somos el modelo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que venga a nuestros oídos, a nuestros ojos, tenemos el discernimiento. Aún puede ser bonito, aún puede ser algo que toque mis fibras emocionales, pero puede ser incorrecto. Dice aquí, sino para que profesemos el verso 15, la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Para que profesemos, o sea, para que sea parte de nuestro estilo de vida. Profesar quiere decir ya es parte de nosotros, lo hacemos, lo pensamos, es parte de nuestra forma de vivir. Dice, para que profesemos en amor y crezcamos en todo, ¿verdad? La verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El problema con las iglesias es que no todos son obedientes, no todos la captan. Pueden pasar muchos años y seguir siendo como niños fluctuantes. Pueden pasar años en la iglesia una persona y todavía hoy sentirse ofendida y lastimada por una palabra que se habló, por una palabra que Dios habló, ¿verdad? O no poder entender porque lo está filtrando con su corazón muy, muy emocional, ¿me explico? Y cuando vienen ese tipo de cosas, las personas no avanzan. Y el problema es que son parte del cuerpo de Cristo. Y dice aquí que si Cristo es formado en nosotros, estaremos en unidad, ¿verdad? Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, estaremos unidos, cada quien funcionando en su propósito y seremos una iglesia de impacto, seremos una iglesia poderosa. Ahora, el verso 12 es fundamental en el entendimiento de la razón de los ministerios. Dice para perfeccionar a los santos o perfeccionar a los hijos de Dios o perfeccionar a la iglesia. Pero ¿qué significa perfeccionar en griego? Y este es un adjetivo que viene del griego artíos, que viene del castellano artífice, ¿verdad? El que crea con las manos. O sea, vamos siendo formados por su palabra, como el alfarero va formando el jarrón que va dando vueltas en esa rueda. Da la idea de componer, organizar y dimensionar.
Así es que esta palabra perfeccionar la podemos usar en dos significados o dos grupos de significados. Significa ajustar, restaurar y poner en orden, pero también significa equipar o habilitar algo para un propósito determinado. O sea, lo que hace, ¿verdad? Los ministerios, pastores, profetas, maestros, evangelistas, y apóstoles, lo que hacen, lo que tú escuchas, no es un hombre o una mujer, ¿verdad? Nada más dando una información de la Biblia. No, no, no. Estamos edificando a la iglesia, estamos edificando tu vida. Lo que tú escuchas cada semana aquí, los domingos y en cada reunión de los grupos es para edificación de cada uno de nosotros. Y perfeccionar es diferente este significado al ser perfectos en el significado humano. En el significado humano nadie puede ser perfecto porque ¿cuáles son nuestros parámetros de ser perfectos? Pero en el significado espiritual y bíblico, esta palabra significa que todos vamos siendo transformados, que Cristo es formado en nosotros. Entonces, para perfeccionar, ¿qué quiere decir? Ajustar, restaurar y poner en orden. La palabra de Dios, la unción, va a ir ajustando, restaurando y poniendo en orden en tu vida todas las cosas, pero después te va a equipar, te va a capacitar, te va a habilitar para propósitos poderosos determinados. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, por eso yo les decía a los que se bautizaron este domingo, ahí no termina todo. Ah, bueno, ya logré la salvación, ya me bauticé, bueno, pues ahí me la voy llevando. No, es el inicio. Dios apenas abrió la puerta para que veas el reino. Naciste de nuevo. Jesús dijo a Nicodemo, el que nace de nuevo puede ver el reino y puede entrar. Ahora Dios te está invitando a entrar al reino. Y la manera de entrar es que permitas que seas perfeccionado, que Cristo sea formado en ti. ¿Hay cosas que restaurar en tu vida? Sí. ¿Vas a tener que hacer cambios? Claro que sí. La carne se va a tener que ir muriendo. Y mira, esta situación en la salvación fue un evento donde tu espíritu vino de muerte a vida. Estábamos muertos en el espíritu y ahora tenemos vida. Y lo vimos este domingo. Amén. Pero el alma tiene que morir, ¿verdad? Para ser renovada. Entonces, ese es el proceso que ahora vamos. Ya tenemos una nueva naturaleza, ya está en nosotros, pero yo pregunto, ¿cuántas cosas de los acontecimientos de los últimos meses te tienen triste, te tienen decepcionada, decepcionado, te tienen frustrado, que no avanzas, ¿verdad? Que la cosa se puso un poco difícil en el trabajo, en la casa, con personas, y hay fricciones y las cosas no van bien en algunas relaciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estás teniendo la actitud para enfrentar todo eso? Porque Dios quiere equiparte, Dios quiere habilitarte para que cumplas tus propósitos, ¿verdad? Propósitos determinados. Así es que perfeccionar implica que Dios provee lo necesario, su palabra, recursos y lo más importante, su Espíritu Santo. Dios provee todo eso. Sabes, iglesia, somos bendecidos como iglesia, somos bendecidos porque hay un mover del Espíritu Santo que queremos que crezca. No queremos que se esfume, que se apague. Por eso nuestro interés de que las personas avancen. No nos gusta ver a alguien atorado, que está ahí desconectado, que no viene, que está pues, muy ensimismado en su problemática, en fin. ¿Sabes por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros como pastores necesitamos enseñar, necesitamos equipar. Alguien pudiera decir, pastor, pues ore por mí porque estoy muy triste. Está bien, puedo orar por la tristeza, pero te voy a decir algo. Necesitamos ser perfeccionados para que tú puedas con esa tristeza, para que tú puedas con esa frustración, porque entonces no estamos siendo edificados, no estamos llevando fruto. Entonces, perfeccionar implica proveer con lo necesario para la transformación, sanar, ¿verdad? Lo que esté enfermo, lo que esté mal, reparar o restaurar a una posición correcta, como en el original, y alimentar para crecer. Toda esa es nuestra función como pastores, como maestros, como apóstoles, como profetas. ¿Alguien está aquí conmigo?
Así que, ¿cuál es el llamado que nos está haciendo Dios? A que permitamos que Cristo sea formado en mí. Cuando yo me ofendo, cuando yo me dejo lastimar, cuando no pongo perdón por delante, cuando no enfoco en lo que es correcto, la enseñanza, cuando no la pongo en práctica, entonces no me estoy dejando perfeccionar, estoy postergando, ¿verdad? Mi crecimiento. No, hay que aprovechar el tiempo, no desperdiciemos el tiempo. Y el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Es maravilloso. Y quiero decirte que ese propósito de Dios en nuestras vidas tiene algunos aspectos muy importantes. Primero, que Cristo sea formado en nosotros. Así que el propósito de Dios en nuestras vidas implica primero que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro principal propósito. Dios por eso nos salvó, por eso envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Ese es el primero, que Cristo sea formado en nosotros, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que sea formado en nosotros. Si Él está en nosotros, si alguno está en Cristo, ¿verdad? Formar a Cristo en las personas es prioridad para nosotros. Yo te puedo aconsejar, te puedo decir muchas cosas. Si tú necesitas el apapacho, bueno, está bien, haremos eso, ¿verdad? Pero lo importante es que Cristo sea formado en ti. Porque si yo te voy a hablar bonito y te voy a dar abrazos y te voy a apapachar, pero si yo veo que Cristo está siendo formado en ti, lo voy a seguir haciendo. Pero si no, entonces eso no sirve, no funciona, ¿verdad? Necesitamos ir en el Espíritu y hablar en el Espíritu. La meta es formar a Cristo en las personas y que Cristo, ¿verdad? Ya formado en las personas, exprese en las diferentes áreas de su vida. Que sea expresado en las diferentes áreas de su vida, que se vea que Cristo está siendo formado en nosotros, que en la asignación que tienes en la vida, la función que vayas a desempeñar en todos los aspectos de tu vida, Cristo sea formado en ti, que se vea, ¿verdad? No solo en la iglesia, que digan, oh, mira, ese qué tremendo, ¿verdad? Eso es un hombre muy espiritual. No, en todas las áreas de mi vida, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y hay 5 áreas básicas en las cuales te das cuenta que Cristo está siendo formado en ti. ¿Cuáles son esas 5 áreas donde tú te puedes dar cuenta que Cristo se ha formado? Porque si estamos entendiendo que este es el punto principal del propósito por el cual Él nos salvó, que Cristo se ha formado en nosotros, ¿en dónde me doy cuenta? ¿En dónde yo puedo ser realmente una persona honesta y decir, en esta área Cristo todavía no está siendo formado? Y hay 5 áreas básicas, fundamentales, en las que tú te das cuenta que Cristo se está formando en ti y lo estás expresando. La primera es tus decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando? ¿Qué tipo de decisiones tomas? ¿Qué clase de decisiones estás tomando? Porque hay decisiones que tú debes de estar conscientes que te están llevando a malos resultados, a pecado. Pueden ser, en tu entender tal vez del pasado, pueden ser inclusive buenas decisiones. Como alguien que consiente a su hijo, por ejemplo. Antes yo consentía, ¿verdad? Es un ejemplo. Antes yo consentía a mi hijo, ¿verdad? Y le daba todo y ten todo. Y esa era una decisión que yo decía, ay, es que tengo para darle, que disfrute todo. Y él me ama porque yo le doy todo. Y esos sentimientos son engañosos porque le estoy permitiendo todo. Pero esa es una pésima decisión, porque entonces estoy formando a alguien que no tiene carácter, a alguien que no va a ser agradecido, a alguien que nunca va a reconocer, ¿verdad?, lo que se le da, ni va a valorar las cosas. Entonces va a tener muchos problemas cuando yo ya no pueda darle, ¿verdad? O va a esperar que las personas le tengan que dar porque va a pensar que todo se lo merece. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y en Cristo hay un cambio en mí, ¿verdad? Y hay una lucha porque yo veo a mi hijo y digo, ay, sí le quiero dar porque, y más aún que estoy ahora en Cristo, soy generoso, le tengo que dar, pero el Espíritu Santo me dice, no le des. No le consientas más. No, él tiene que aprender a desarrollarse en la vida, a enfrentar la vida, a ser agradecido, a valorar las cosas. Y entonces estoy en tomar una decisión o no, pero si Cristo está siendo formado en mí, yo tomo las correctas decisiones. Pero si me doy cuenta que en esa área
yo sigo tomando pésimas decisiones porque le estoy dando todo y consintiendo todo, yo necesito entender que esa área, Cristo no está siendo formado, no estoy permitiendo que Cristo sea formado. Los principios, los fundamentos y las leyes espirituales nos ayudan a ser transformados. Entonces hay 5 áreas básicas: las decisiones que tú tomas, las actitudes que estás teniendo ante la vida. ¿Qué actitudes tienes? Mira, muchas veces tú no tienes la culpa de lo que está pasando. Pueden venir situaciones y problemas y crisis, pero tú sí eres responsable de las actitudes que vas a tomar. ¿Qué actitudes estás tomando? ¿Todavía te lastiman fácilmente? ¿Todavía eres muy ofendible? ¿Todavía estás viendo las cosas muy egoístamente? ¿Todavía quieres ver a Dios en una forma egoísta? No sé. ¿Qué actitudes tomas? Entonces son decisiones, actitudes, relaciones. ¿Cómo te relacionas con los demás y qué tipo de relaciones tienes? Administración y prioridades. Decisiones, actitudes, relaciones, administración y prioridades. ¿Cómo estás administrando los recursos que Dios te da? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Cómo administras, verdad, tu salud? ¿Cómo administras todo lo que la Biblia nos enseña a saber administrar? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuáles son tus prioridades? ¿Cómo están tus prioridades en la vida? Si tú puedes reconocer que estas 5 áreas básicas, decisiones, actitudes, relaciones, administración y prioridades, ahí tú te vas a dar cuenta cómo Cristo está siendo formado en ti en algo práctico. ¿Cómo estás tú? ¿Verdad? El criterio de Cristo, la mente de Cristo te está llevando a tomar las decisiones correctas, las actitudes correctas, a establecer relaciones correctas, cómo te estás relacionando con los demás, a administrar todos los recursos espirituales, materiales y toda la clase de recursos que Dios tiene para nosotros y cómo están tus prioridades. Y eso te va a dar a ti una idea muy clara, vas a evaluar cómo vas creciendo espiritualmente. Y cuando tomas una actitud negativa te das cuenta y entonces tienes que ir al arrepentimiento, ¿verdad? Aquí podrás entender si Cristo está siendo formado en estas 5 cosas tan básicas. Porque mira, todos los problemas que vivimos se activaron en el momento que nos desconectamos de Dios. En el momento en que Adán se desconectó de Dios, comenzaron todos los problemas. Vino el miedo, el temor, vino la vergüenza, el pleito, la muerte, las enfermedades, la maldición, la pobreza. Todo eso llegó en el momento de desconectarnos. Y no había forma de volvernos a conectar. No podíamos hacerlo. Ni Adán, ya nadie podía volverse a conectar con Dios. La única manera de tener cierta comunicación con Dios era a través, los judíos, a través de la ley, y hacían sus sacrificios y sus ofrendas en el Antiguo Testamento. Pero no había forma de que el ser humano pudiera conectarse otra vez con Dios. Lo buscaba a través de la religión. Las religiones procuraba el hombre inventar cosas para que pudiera llegar a Dios, a un Dios que no conocía, a un Dios desconocido. Lo ponían en imágenes, en figuras, ¿verdad? Y le daban calidad de Dios a tantas cosas porque no lo conocían. Pero dentro del ser humano había una necesidad de conocer a su creador. Pero andábamos en tinieblas. Todas las culturas que han vivido en la humanidad andaban en total tinieblas, no lo conocían hasta que vino Jesucristo. Y Jesucristo dio a conocer el reino de Dios y dio a conocer al Padre. Impresionante, ¿verdad? Así que cuando te conectas a Él, cuando estás en Cristo, nuevas cosas comienzan a suceder. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y cosas nuevas comienzan a suceder. Así es que el primer punto que hablamos ahorita es que Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Ese es el primer punto de nuestro propósito. El segundo, que Cristo sea el todo en nosotros. El todo en nosotros. Este punto tiene que quedar clarísimo. Porque se te va a ayudar a ti a avanzar, que Cristo sea el todo, no sea una parte más de tu vida, es todo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Que lleguemos a un punto en que nuestra prioridad es Cristo, ¿verdad? Y esa prioridad, Cristo es todo en nuestra vida.
No funciona así. Primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. No es así. Alguna vez cuando yo empezaba en mi caminar cristiano me enseñaron, esta es la lista de tus prioridades. Número 1, Dios. 2, la familia. 3, el trabajo. 4, los amigos. 5, y entonces, ¿sabes? Eso te da una idea. Que, ok, voy a estar primero con Dios, pero con la familia yo lo haré a mi manera, ¿verdad? Ese es número 2. Número 3, al trabajo yo lo haré a mi manera. Entonces no había una conexión entre Dios y todo lo demás. Pero si Cristo es todo, entonces no es primero Dios y luego la familia, sino que Cristo es todo en la familia. Amén. Así que la forma en que yo voy a tener actitudes, decisiones, administrar todo en la familia, es conforme Cristo es formado en mí, conforme a sus principios. Jesús dijo, si alguno permanece en mí y mis palabras permanecen, entonces serán mis discípulos, conocerán la verdad, los hará libres y llevarán mucho fruto. Así que si yo voy a poner a Cristo que sea todo en mí, que Cristo sea el todo en nosotros, entonces es el todo en mi familia, es el todo en mi negocio. Yo no puedo sacar esa parte de mi negocio si mi negocio lo estoy llevando mal, con malos manejos, o si a la familia la estoy llevando mal, como, como debe de ser, ¿verdad? Entonces, Cristo no está siendo formado, no es todo en todo. Esto es algo muy importante. ¿Qué estás haciendo con tu casa, con los de tu casa, con tu familia, con tus hijos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estás administrando los recursos, el tiempo de ellos? ¿Qué hábitos estás desarrollando en ellos? ¿Verdad? ¿Tienen horarios para todo? ¿Estás formando disciplina en ellos? ¿Verdad? O está muy variable. Ellos crecen pensando que, bueno, la vida es así, no hay horarios para dormir, no hay horarios para comer, no hay horarios para ciertas cosas. Entonces ellos no aprenden a diferenciar el tiempo y no aprenden a administrarlo. Que Cristo sea el todo en nosotros. ¿Sabes? El apóstol Pablo habla en el libro de los Hechos, me viene a la mente ese versículo y dice, porque Cristo, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Lo que está diciendo es que Cristo es todo en nosotros. Entonces, el segundo propósito, no solo que sea formado, sino que en la medida que está siendo formado en nosotros, por su palabra, por sus principios y por el Espíritu Santo, en esa medida Cristo sea el todo en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo, de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Él no está ajeno a las cosas que pasan en tu vida. Si tú lo metes en tu vida, si permites que Él empiece a formarte, ¿verdad? Todas las cosas ayudarán a bien, aun las que parecen contrarias, aun donde no hay acceso a ciertas cosas, ¿verdad? Que tú te gustaría tener. Pero en realidad el cristianismo ya no se trata de lo que a nosotros nos gusta, se trata de lo que fue destinado, designado, planeado para nosotros, el propósito divino en nosotros. Ahí está nuestra verdadera realización en la vida, nuestra plenitud. Hay muchas cosas que a mí me gustan en la vida, ¿verdad? Pero me doy cuenta que muchas de ellas no me conducen a mi propósito, que muchas de ellas, ¿verdad? Si no vienen de todos modos, yo sigo amando a mi Dios, yo sigo amándolo porque no estoy definido por las cosas buenas que me vengan a la vida o no, estoy definido por Él. Que Cristo sea el todo en nosotros. Esto es muy, muy importante. Cristo es todo en ti, en las finanzas, en la salud, en tu profesión, en los negocios, en el matrimonio. Cuando Cristo está siendo formado en el matrimonio y Cristo es todo en tu matrimonio, entonces aún las dificultades se arreglan rápido, aún el perdón fluye, aún todo eso fluye. El hombre carnal, el hombre almático se defiende y dice de sus derechos y la injusticia con lo que lo tratan, en fin, todo eso. Pero el hombre espiritual, el que Cristo está siendo formado en él, ese es el que gobierna y dice, hey, esto no sirve para nada. Aquí no hay quien tenga la razón, aquí nos podemos perdonar, nos podemos reconciliar y aquí podemos avanzar juntos. Ese es Cristo en tu familia, Cristo con tus hijos. Si tú estás formando realmente a tus hijos, les enseñas la fe, les enseñas a honrar a Dios, les enseñas a honrar a la iglesia, les enseñas a honrar a las autoridades, todas las cosas, ¿verdad? Empiezan a ser
sujetas de honor y gratitud. Y entonces ellos crecen entendiendo que es bueno tener a Dios. Si les preguntáramos a nuestros hijos pequeños, ¿qué opinas acerca de Dios? Y ellos van a hablar lo que ven en sus padres. Ellos van a hablar la fe que ven en sus padres y que sus padres están proyectando. Pero si Cristo es todo en ti, entonces tú tienes el favor de Dios y ellos verán a sus padres que tienen un Dios grande, que tienen un Dios bueno. Amén. Y lo tercero, todo lo que hablas y haces es conforme a Cristo. En la medida que Cristo es formado en ti, todo lo que hablas y haces es conforme a Cristo. Ahora ya no hablamos como antes. Ahora sus principios nos dirigen un nuevo lenguaje. El reino ha sido definido por un nuevo lenguaje. Hay un nuevo lenguaje. Y no hablo de un lenguaje de iglesia. No hablo que digamos palabras religiosas. No, no, no. Hablo de un lenguaje de fe. Hablamos fe, pensamos fe, consideramos a Cristo en todas las cosas que nos suceden, reaccionamos ante las cosas que están pasando contrarias, que nos vienen a golpear, pero al minuto o en el tiempo necesario nosotros vemos, ¿verdad?, que podemos ir a Cristo. Todo lo que hablas y haces es conforme a Cristo. Ese es el tercer propósito por el cual nos han salvado. Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea el todo en todo, el todo en todo. Y que lo que tú hablas y haces sea conforme a Cristo. En la medida que Cristo está siendo formado en ti, en la medida que Cristo es el todo en todo, tú vas a hablar diferente ante una adversidad, vas a hablar diferente, ya no vas a hablar negativo, ya no vas a ser pesimista. Ya no vas a hablar, ¿verdad?, cosas que estén maldiciendo tu casa o maldiciendo tu entorno. Ya no vas a hablar nada de eso. Va a fluir en ti, ¿verdad?, palabras en donde se va a proyectar que Cristo ha sido formado en ti. La fe te va a conducir a muchos lados. La fe será tan fuerte en ti que nada te podrá tumbar, nada te podrá llevar a ruina, porque serás una persona de fe. Sus principios, su palabra es lo que haces y es lo que hablas. ¿Sabes? Cuando cuestionaron a Jesús, hey, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cómo es que? ¿Quién te envía? ¿Cómo le haces, verdad? Y Jesús dice, hey, yo no vengo por mi propia cuenta. Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que es el que me envió, me ha dicho las palabras que yo les hablo. Así es que ese es el modelo, ¿verdad? Él estaba bajo la autoridad del Padre. Ahora nosotros estamos bajo la autoridad del señorío de Jesús, porque a Él le fue dado el señorío. Dios lo hizo Señor y Cristo de todo. Nosotros caminamos bajo el señorío de Cristo. Por eso es que si Cristo está siendo formado en nosotros y Cristo es el todo en todo, entonces lo que tú hablas y lo que tú haces será conforme a Cristo. Amén. Entonces Jesús decía, yo no vengo por mi cuenta. Las palabras que yo hablo, el Padre me las dio. Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Así es que tú y yo proyectaremos a Cristo en todo lo que hacemos, en lo que decimos, y nuestros resultados serán diferentes. El espíritu pasó de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente y ahora tenemos vida. Pero el alma tiene que morir y ser renovada. Por eso es que esta es una maravillosa oportunidad, iglesia. Yo te digo, aprovechemos el impulso. Lo que este domingo sucedió es algo importante, es algo trascendente, es algo crucial, maravilloso, ¿verdad? Hay que aprovechar ese impulso. Dios se movió, Dios quiere moverse en esta iglesia, en cada uno de nosotros. Dios quiere derramar esa gloria en cada uno de nosotros y necesitamos aprovechar ese impulso. Porque si lo dejamos apagar, nos vamos a ir otra vez para abajo, a la rutina de siempre, ¿verdad? Pero es necesario que sigamos avanzando en Él. Y estas tres cosas que Dios me estaba hablando en este día, hoy por la mañana, y yo estaba muy inquieto toda la mañana en entender todo esto, que Cristo sea formado en nosotros. Ese es un propósito maravilloso. Actitudes, decisiones, relaciones, administración y prioridades. Es fundamental que las evaluemos todo el tiempo. ¿Cuáles son tus actitudes? Porque la gente está viendo y está entendiendo
que si eres cristiano, algo diferente debe haber en ti, que si eres cristiano, algo distinto debe haber en ti. No hay peor cosa que ver a un cristiano lleno de miedo, de temores, de inseguridades, porque eso lo neutraliza para poder hablar del reino de Dios. Amén. Así es que Cristo sea formado, que Cristo sea el todo en todos, en toda tu vida, y todo lo que tú hables y haces sea conforme a Cristo. Que Cristo sea la figura esencial y principal en nuestras vidas. Cuando Él fue a la cruz, era Jesús, el Mesías, el que había sido enviado para salvarnos. Dios pone todos los pecados en Él y Él se va a la tumba y muere, pero lo resucita el Espíritu Santo al tercer día y entonces se convierte en el Cristo eterno. Cristo es eterno, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cada vez que nosotros obedecemos a su palabra, cada vez que nosotros dejamos que su palabra nos forme y que Cristo sea formado en nosotros y que Él sea el todo en todo y que intencionalmente a través de la fe apliquemos nuestra fe intencionalmente, ¿verdad? Y que comprobemos que el Espíritu Santo nos va sanando, nos va limpiando, en esa medida todo lo que tú hables, todo lo que tú hagas será conforme a Cristo. Y entonces estarás estableciendo el reino de Dios en esta vida, en esta tierra. Todos los que estarán alrededor de ti serán impactados, serán abarcados por estas bendiciones. Dios te hará que seas luz que brille en medio de tinieblas, en medio de una generación que no conoce a Dios, que anda desviado, que anda sin esperanza. Dios te levanta en medio de ellos. Ahí en tu familia, ahí en tu trabajo, ahí en esos lugares donde andas, donde no hay ningún cristiano, donde nadie está buscando a Dios, donde no les interesa inclusive buscar a Dios, donde andan tan afanados en trabajar en lo que sea para avanzar y lo que sea, ¿verdad? Ahí un hijo de Dios se levanta para alumbrar a ellos. Así es que hoy yo te digo esta palabra, iglesia, permite que Cristo sea formado en ti.